Buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga en esta hermosa tarde en la cual, mis hermanos, pues vamos a continuar con nuestra clase que ya tenemos desarrollada. Como siempre le digo, ¿verdad? Y me da gusto saludarles por este medio. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Juan Luna, mis hermanos, ministro de la Iglesia de Cristo aquí en Guanajuato. Estamos nuevamente, hermano, con el privilegio y la bendición de Dios de compartir la palabra de Él por medio de estas clases, hermano, que tenemos en esta plataforma del YouTube. Así que esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos, que juntos podamos nutrirnos del conocimiento de Dios, aprender más de la palabra de Dios, mis hermanos, que ese es el propósito por el cual nosotros ponemos estos videos en este canal, con la finalidad, mi hermano, de que usted pueda beneficiarse y sacar lo mejor, mis hermanos, para la honra y gloria de Dios. Así que recuerde usted, mi hermano, que para nosotros es muy importante que usted le dé like a estos videos, que pueda compartir estos videos y también, hermano, que se suscriba al canal de la iglesia. Si por alguna razón aún no está suscrito, que usted se suscriba para que usted reciba notificaciones de cuando subimos un video nuevo o está a punto de estrenarse, para que usted pueda ir rápidamente desde su dispositivo inteligente, pueda usted acceder y nuevamente, hermano, poder mirar la clase como el día de hoy. Así que, hermano, de antemano agradecemos siempre su tiempo, agradecemos siempre que nos esté sintonizando por este medio y le invitamos, hermano, le invitamos nuevamente a que se quede el resto de estos minutos, porque vamos a estudiar de la palabra de nuestro Dios y esperamos en el nombre del Señor, hermano, que sea de mucho beneficio. Así que vamos a iniciar con una oración a Dios y posteriormente, mis hermanos, empezamos con la clase del día de hoy. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor bendito, por darnos la vida, la salud y también la oportunidad, Padre, de poder compartir un poco más de tu palabra. Te suplico, Señor, que seas con mis hermanos que nos están sintonizando desde su hogar, desde el trabajo, desde donde sea que ellos se encuentren, Señor, que se toman el tiempo para poder mirar estos videos con la finalidad, Señor, de poder aprender más de ti. Te pido que seas con cada uno de mis hermanos, con los que nos van a mirar también eventualmente. Y también, Padre, te pido por mí para que pueda ser utilizado de la manera que a ti te agrada, para que pueda hablar lo que está de acuerdo a tu palabra. Y también, Señor, te pido también por aquellos hermanos que siguen predicando tu palabra de una manera agradable delante de tus ojos, que se esmeran, que se esfuerzan por hacerlo de la manera que a ti te agrada, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Y todo esto, Padre, te lo suplico y te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar con la clase que ya tenemos desarrollada. Recuerde que estamos viendo Colosenses, así que no se le vaya a olvidar, estamos viendo Colosenses, mis hermanos. Y acabamos de empezar el capítulo 2, nos quedamos en una sección, ahorita vamos a continuar con ella. Pero recuerde que hemos visto hasta ahora algo muy importante de la carta, ¿verdad? A Colosenses, hermano. Hemos visto el capítulo 1 en su totalidad. Hemos visto lo importante que es para Pablo mencionar tres características de la iglesia: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y también el capítulo 2 los vuelve a mencionar, ¿verdad? Con la finalidad de que la iglesia sepa que es importante el tener estas tres cosas: sabiduría, entendimiento y conocimiento, ¿verdad? No son las mismas, van ligadas de la mano, van apegadas, pero no es lo mismo. Y Pablo, hermano, le recuerda a la iglesia que es importante tener estas cosas, que la iglesia, hermano, no puede dudar ni escatimar un poco en tener cada una de estas cosas, porque el propósito de que ellos tengan estas cosas, ya lo dice el versículo 7, es para que estén arraigados, sobreedificados en Cristo y su fe sea confirmada. Versículo 7 del capítulo 2 de Colosenses. Entonces, ese es el propósito de tener estas cosas, pero también otro propósito por el cual Pablo menciona estas tres cosas es para que no sean llevados por falsas enseñanzas. Y eso es algo que dice el versículo 8, ¿verdad? Porque dice el 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y ese es el punto, porque Pablo está consciente que la iglesia del Señor en Colosas iba a ser atacada por medio de estas filosofías, hablando más específicamente de los griegos, y de las tradiciones de los hombres, hablando más específicamente de los judíos. Entonces, Pablo sabía que iba a pasar esto. Pero Pablo también esperaba que la iglesia pudiera desarrollar conocimiento, entendimiento y sabiduría,
para que la iglesia pudiera mantenerse fuerte y estable, mis hermanos, arraigados, sobreedificados en Cristo y su fe pueda ser confirmada. Entonces, Pablo, hermano, esperaba eso y deseaba eso de la iglesia. Ahora bien, como yo le dije al principio de esta introducción, de esta clase de Colosenses, en la introducción, le dije que el gnosticismo, hermano, estaba tomando mucha ventaja, estaba tomando, mis hermanos, a muchos creyentes, pero obviamente, hermano, en contra totalmente de la palabra de Dios. Ahora, Pablo, en el versículo 9, que es el versículo en el cual nos quedamos en la clase anterior, Pablo, hermano, va a mencionar algo importante, algo muy, muy importante para nuestra vida cristiana también, pero también para los hermanos en Colosas. Fíjense lo que dice Pablo, versículo 9. Porque en él, obviamente se refiere a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Algo que me encanta, hermano, de Pablo en el versículo 9, dice Pablo, porque en él habita corporalmente. La palabra corporalmente es la palabra griega somáticos, que significa, mis hermanos, físicamente, carnalmente. Ahora, claro, hermano, no significa carnalmente en el sentido de que Cristo pecaba o que Cristo andaba haciendo cosas, no. Se refiere a este cuerpo carnal que tenemos. Este cuerpo que usted y yo tenemos, mis hermanos y amigos, es un cuerpo carnal, es un cuerpo de carne y hueso. Y Cristo también tuvo un cuerpo de carne y hueso. Ahora, ¿por qué es importante que Pablo mencione esto de corporalmente, esto de físicamente? Bueno, recuerde usted que el gnosticismo en este tiempo tenía la enseñanza de que Cristo no pudo haber venido en un cuerpo físico. Porque para el gnosticismo, el cuerpo físico, el cuerpo carnal es un cuerpo pecaminoso. Entonces, para los gnósticos, el hecho de tener un cuerpo físico significa que ya eres un pecador, porque el cuerpo físico te conduce a pecar. Entonces, para el gnosticismo, Cristo no pudo haber tenido este cuerpo pecaminoso, porque entonces hubiéramos llegado a la conclusión de que Cristo entonces sí pecó. Y el gnosticismo se le hacía muy difícil aceptar esta gran verdad de que Cristo vino como un ser humano. Entonces, ¿qué era lo que ellos decían? Bueno, yo lo he mencionado en más de una ocasión, que para el gnosticismo entonces Cristo solamente era un estado, ¿verdad? Un estado espiritual, un estado mental al cual se podía llegar únicamente por medio de trabajo, por medio de consagración, de santidad. Entonces, para el gnosticismo Cristo era eso, era un estado nomás. Pero Pablo, hermano, en ese versículo 9 es un versículo bastante importante para los hermanos en Colosas, pero también para nosotros, porque Pablo demuestra en esa ocasión, en este versículo 9, que Cristo sí vino como un hombre, que sí vino como un ser humano, como un hombre de carne y hueso, porque nuevamente, hermano, en los evangelios miramos en más de una ocasión todas las señales de Jesús como humano. Tenía hambre, tenía sueño, también fue tentado y nuevamente, hermano, lloró. Y cada una de estas cosas, hermano, es solamente un ser humano puede hacerlas. No puede hacerlas, hermano, un espíritu, sino que Cristo Jesús, mis hermanos, siendo un hombre de carne y hueso, le vuelvo a repetir, tuvo todas estas emociones que nos caracterizan a usted y a mí en la actualidad. También lloramos, también tenemos hambre, también, mis hermanos, nos dormimos, descansamos. Eso es totalmente normal. Ahora bien, dice versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Recuerden que la palabra plenitud ya la mencionó versículo 19, capítulo 1 de Colosenses. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda, dice ahí, plenitud. Acuérdense que la palabra plenitud es la palabra griega pleroma, que significa, mis hermanos, su totalidad, algo total, algo completo, algo lleno, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con ese versículo 9 de Colosenses capítulo 2? Bueno, Pablo, hermano, lo que quiere establecer Pablo a la iglesia en Colosas y a los cristianos en este tiempo es de que Cristo sí vino como un ser humano, como un hombre de carne y hueso, pero también en él, físicamente él, habitó el 100% de su divinidad, porque esto es lo que significa, mis hermanos, la palabra deidad, la palabra griega teiotes, que significa, mis hermanos, divinidad o naturaleza divina. Pablo, hermano, deja muy en claro, Jesús era un 100% hombre y es un 100% Dios.
Jesús no fue 50 y 50, Jesús fue 100 y 100. Y parece muy difícil de aceptar para el gnosticismo y para tal vez algunas religiones en la actualidad, pero la realidad es que Pablo establece esto. El Señor Jesús, cuando dice allá en Juan capítulo 10 versículo 30, yo y el Padre uno somos, no se refiere a que Jesús y el Padre eran, mis hermanos, la misma persona, o que el Padre y Jesús eran la misma persona, sino Jesús establece que eran uno mismo en cuanto a su naturaleza divina, en cuanto a, mis hermanos, a su divinidad. Ahora, vuelvo a repetir, no son las mismas personas, pero sí en cuanto a naturaleza son los mismos. Y por eso Jesús expresó eso en Juan 10:30. Ahora bien, yo, hermano, quiero decirle, no es mi tema hablar acerca de la deidad de Jesús, ¿verdad? Pero sí quiero dejarle en claro por medio de este versículo que Pablo quiere establecer esto a la iglesia en Colosas para que los hermanos no escuchen filosofías y huecas sutilezas y sobre todo tradiciones de hombres que van apegadas a este mundo y no a Cristo en cuanto a la enseñanza de Jesús. Porque claro, hermano, la enseñanza de Jesús en este tiempo también era una enseñanza, hermano, errónea en muchas de las sectas, ¿verdad? Para algunos de ellos Jesús solamente era un buen hombre, un buen profeta, un buen hijo de Dios, pero hasta ahí. Pero no lo reconocían realmente como el Hijo de Dios, como aquel Dios que se hizo carne y vino a morir en esa cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Entonces, eso, hermano, es lo que a muchas sectas en este tiempo se les complicaba. Y por ello, hermano, lo que le quiero decir yo a usted es de que es importante que nosotros miremos esta gran verdad. Y ahora fíjese lo que va a decir el versículo 10, porque el versículo 10, hermano, nos va a hacer mirar también Pablo algo acerca de usted y nuestro Señor Jesucristo, la relación que tenemos. Dice el 10, y vosotros, hablando de la iglesia en general, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, esto de la cabeza ya lo mencionó Pablo, capítulo 1, versículos 16 y 17, ¿verdad? Pablo ya estableció que Cristo es la cabeza de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo, hermano. Por Él, por su poder de Jesús, se crearon todas las cosas y Él sustenta todas las cosas. Pero lo que me gusta de Pablo es que el principio de este versículo 10 dice, y vosotros estar completos en Él. Hermano, imagínese usted, quiero que piense en esto. Imagínese usted un cuerpo o nuestro cuerpo físico sin cabeza. ¿Usted cree que tendría vida? Pues es una respuesta rotunda no. No habría posibilidades, simplemente no hay posibilidades. Ahora bien, dice algo muy importante Pablo. Ustedes, como el cuerpo, están completos gracias a Él que es la cabeza. Porque recuerda, hermano, tenemos un cuerpo físico, usted y yo. Nuestro cuerpo físico, hermano, obedece órdenes. ¿Órdenes de quién? De nuestro cerebro. Nuestro cerebro, hermano, es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo físico. Es quien manda las órdenes a nuestro cuerpo para que se mueva, para que haga estos movimientos, para que podamos correr, para que podamos hablar, para que podamos nosotros mirar, respirar. Hermano, esta mente, nuestra cabeza, hermano, tiene estas funciones. Pero algo muy importante, hermano, que tenemos que saber es que la iglesia también se mueve de la misma manera. La cabeza que es Cristo, hermano, nos da a nosotros el cuerpo, el orden, la manera y las cosas que tenemos que hacer, hermano. No hay de otra. No hay, mis hermanos, que aquel hermano es la cabeza o aquellos hermanos son la cabeza. No, la cabeza es Cristo. Y por eso Pablo dice, ustedes son completos en Él. Porque claro, hermano, Él es la autoridad máxima en la iglesia y en todas las cosas hechas por Él. Hermano, Él hizo todo. Jesús hizo todo. Ya lo estableció Pablo en el capítulo 1. Entonces dice Pablo, vosotros, la iglesia, estamos completos en Él. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, esto es importante, hermano, porque claro, Pablo le habla, hermano, a esta gente, a nuestros hermanos en Colosas, que lo vuelvo a repetir, estaban mezclados entre judíos y gentiles, y este era el problema, hermano, más grande que había en la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo, hermano, aparte de tener persecución, que eso era algo que usted y yo ya conocemos por parte de los romanos,
Otro de los problemas más grandes que había en la iglesia del Señor en este tiempo era, hermano, la discriminación, ¿verdad? Porque los gentiles discriminaban a los judíos y los judíos discriminaban a los gentiles. Era un problema, hermano, bastante serio en cuanto a la salvación, ¿verdad? Los judíos creían que los gentiles no tenían acceso a la salvación y los gentiles creían que los judíos no, porque ellos rechazaron al Cristo. Entonces, era una batalla, hermano, era una pelea de nunca acabar. Pero Pablo, mis hermanos, al mencionar esto, el versículo 11, obviamente Pablo hace mirar que los judíos también tienen que entender que esta circuncisión no es una circuncisión de una manera física, porque claro, si les hablas a los judíos de la circuncisión, los judíos sabían, recibían este mensaje, porque ellos sabían a qué se estaba refiriendo Pablo acerca de la circuncisión. Los gentiles no sabían, porque los gentiles nunca practicaron la circuncisión, porque recuerda que todo judío, mis hermanos, cuando tenía su bebé, a los 8 días lo tenía que circuncidar. Lo tenía que circuncidar al niño porque era mandato de Dios. Ahora, le vuelvo a repetir, hermano, Pablo les habla, versículo 11, y les dice acerca de esta circuncisión, y le dice, ustedes fueron circuncidados no con circuncisión hecha por mano, sino, fíjense, muy importante, no de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión que Pablo habla, hermano, no es una circuncisión física, sino es una circuncisión espiritual. Por eso es muy importante que Pablo mencione acerca de la circuncisión, porque los judaizantes, los judíos, ¿ok? Acuérdense, judaizantes son los judíos, que obedecen el evangelio de Cristo, pero no se despegan de la ley de Moisés. Porque para ellos, ok, bueno, entonces estamos con Cristo, pero estamos también con la ley de Moisés, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? Por si a Dios se le ocurre juzgarnos por las dos leyes, pues cumplimos las dos. Entonces, pero Pablo, hermano, quiere decirles algo muy importante a los hermanos del primer siglo. La circuncisión hecha por mano ya no sirve, ya no tiene función. Ahorita ustedes son circuncidados porque han echado este cuerpo pecaminoso, este cuerpo carnal, lo han echado en Cristo. Y Cristo es el que nos va a circuncidar. Cristo es el que te va a circuncidar a ti, el que me circuncidó a mí, por medio, hermano, del evangelio, no por medio de algo físico, pero sí, hermano, por medio de su palabra. Y fíjense, hermano, este versículo 12, de verdad, hermano, es mi versículo, es un versículo que me encanta, de mis versículos favoritos, porque Pablo dice algo, versículo 12, hermano. Versículo 12, fíjense lo que dice Pablo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¡Wow, hermano! ¡Qué maravilloso! Porque Pablo le está haciendo mirar a la iglesia que la manera de ser circuncidado en Cristo, de la única manera, hermano, de poder yo circuncidarme en Cristo, porque ya hablo versículo 11, que la circuncisión hecha por mano humana ya no tiene poder, sino ahora es la circuncisión hecha por Cristo, es de la manera, hermano, que menciona versículo 12, sepultados con él en el bautismo, hermano. Y eso es algo muy importante que usted, amigo, que usted, hermano, tiene que saber. La manera de ser circuncidado para nuestro Dios es por medio del bautismo, porque el bautismo, hermano, nos sepulta, nos hace morir, hermano, no de una manera física, pero sí de una manera espiritual para nuestros pecados. Ya lo mencionó el versículo 11, entregamos este cuerpo pecaminoso a Cristo, y la forma en la que lo entregamos es por medio del bautismo, hermano. Qué maravilloso es esto. Romanos, mis hermanos, capítulo 6. Vamos allá a Romanos, mis hermanos, capítulo 6. Este pasaje que igual es muy importante que cada uno de nosotros, mis hermanos, podamos subrayar, tenerlo ahí al margen de nuestra Biblia. Es muy importante, hermano, estos versículos. Dice Romanos 6:4, desde el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. ¿Qué le quiero decir yo con esto, hermano? Pablo, mis hermanos, nos hace mirar en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice, ¿que acaso no saben que los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo? Hermano, recuerde, no lo estamos haciendo de una manera literal, porque no nos están enterrando con tierra, pero de una manera espiritual. Nosotros manifestamos esa muerte, una muerte a esa vida pasada, y resucitar, mis hermanos, a una vida nueva, que es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 4. Y es lo mismo que Pablo menciona en Colosenses, hermano, capítulo 2, versículo 12. Usted y yo necesitamos morir a nuestros pecados. Usted y yo, hermano, tenemos que simular la muerte de Cristo y simular la resurrección de Cristo, y la única manera de poder hacerlo es por medio del bautismo. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera de obtener el perdón de nuestros pecados. No hay otra manera de entregar este cuerpo pecaminoso a Cristo si no es por medio del bautismo, hermano. Qué maravilloso lo que Pablo menciona. Porque Pablo, hermano, no le está diciendo a los hermanos en Colosas, bueno, con solamente creer ustedes ya van a recibir esta sepultura, con solamente creer van a entregar el cuerpo pecaminoso a Cristo. No. Pablo no menciona creer solamente. Pablo menciona bautismo, bautizarse, entregar su vida a Cristo por medio de esta obediencia. Hermano, por eso le digo, porque dice el 12, en el cual fuisteis también resucitados. Fuimos resucitados en el bautismo, por supuesto que fuimos resucitados a una vida nueva. Y luego dice, con él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Claro, hermano, todo esto es un acto de fe, porque usted y yo, hermano, nunca miramos la sepultura de Cristo, nunca nos percatamos de ella, pero confiamos y tenemos fe de que así sucedió. Y también tenemos fe de que por medio de este bautismo nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y resucitamos a una vida nueva. Hermano, todo eso es claro, una acción de fe, pero una fe, hermano, obediente. Muchas veces las sectas actuales creen solamente en la fe. Solo ten fe, solo creen. Hermano, Santiago capítulo 2 versículo 19 dice que los demonios también creen y tiemblan de miedo. Pero el hecho de que los demonios crean, ¿se van a salvar? El hecho de que los demonios crean y tengan fe de que existe un Dios, ¿se van a salvar? La respuesta es un no, porque ellos no obedecen a la voluntad de Dios. El hecho de que usted y yo creamos en Dios, claro, hermano, y siempre lo he dicho, el creer nos acerca al reino de Dios, nos acerca a la presencia de Dios. La fe, ¿ok? El creer, pero el obedecer, hermano, nos introduce en el reino de Dios. El obedecer, hermano, nos hace partícipes de la voluntad de Dios. Y por eso, hermano, es importante lo que Pablo menciona aquí. Porque Pablo, hermano, nos viene hablando de todo esto del conocimiento, entendimiento, sabiduría, para no ser llevados por palabras persuasivas, por filosofías, por huecas sutilezas. Nos habla también, hermano Pablo, en este versículo, capítulo 2, de la deidad de Cristo, de la divinidad de Dios, cómo somos completos en Él. Y también, hermano, nos habla de que gracias a Él nosotros hemos experimentado esta circuncisión, no hecha por mano humana, sino una circuncisión espiritual, que esta circuncisión se ve obedecida cuando somos sepultados con Él por el bautismo y resucitados con Él también por, hermano, el bautismo. Por el bautismo es la única manera, mediante la fe, claro, porque la fe, hermano, juega un papel importante, porque tenemos que creer que este bautismo nos va a salvar, o que nos va a dar el perdón de pecados y nos va a ser añadidos, y vamos a ser añadidos a la iglesia de nuestro Dios. Entonces, Pablo, hermano, no está mencionando algo fuera de lugar. Pablo simplemente está mencionando algo que ya ha escrito en sus cartas, y que nuevamente, hermano, no es difícil de explicar, no es difícil de entender, pero para muchos, hermano, no lo pueden creer, que por medio de esta acción uno pueda recibir el perdón de sus pecados y entregar este cuerpo pecaminoso a Cristo Jesús. Pero Pablo, hermano, ya lo estableció. Colosenses capítulo 2 versículos 11 y 12. Dice versículo 13, mis hermanos: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermano, Pablo menciona algo muy interesante aquí. ¿Y saben qué es lo que menciona Pablo? Versículo 13. Nuestra condición antes de venir a Cristo.
¿Cuál era nuestra condición? ¿Cómo estábamos, hermano, antes de venir a Cristo? Pablo ya lo menciona aquí, hermano, 13. Estaban muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Estábamos, mis hermanos, lejos del reino de Dios, lejos de la presencia de Dios. Estábamos muertos. Y hermano, usted dirá, bueno, ¿cómo voy a estar muerto si estaba vivo? Bueno, espiritualmente estabas muerto. Claro, físicamente estabas vivo, pero para Dios estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero la única manera de poder salir de esta condición es ser sepultado para muerte por el bautismo y resucitado nuevamente a una vida nueva como Cristo. Entonces, Pablo dice, claro, ustedes estaban en esta condición, pero ahora dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Hermano, os dio vida juntamente con Él. Imagínense, hermano, ¿qué vida te dio? ¿Acaso, hermano, a mí Jesús morí y luego me dio vida cuando fui bautizado de una manera literal? Y hermano, la respuesta es no, literalmente no. Yo no he muerto de una manera literal física. Espiritualmente sí lo estaba, pero ahora, hermano, Cristo quiere decirnos por medio del apóstol Pablo, hey, pero yo te puedo dar vida. Hermano, Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, pero dice Jesús, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Dice Pablo en Colosenses 2:13, hey, Él os dio vida juntamente con Él. Hermano, esta vida que usted y yo tenemos ahora es gracias a que hemos muerto a nuestros pecados. Es gracias a que hemos obedecido el Evangelio de Cristo. Amigo, lo que te quiero decir a ti es algo muy sencillo, porque tú también puedes gozar de esta vida juntamente con Él, pero tienes que morir a tu vida pasada. Tienes que morir a tu vida que antes tú tenías y ser sepultado en esa vida y entrar a una vida que es en Cristo Jesús. Porque dice, perdonándoos todos los pecados. ¿Y sabes cuál es la única manera de perdonar tus pecados? ¿Sabes cuál es la única manera de que Dios pueda perdonarte? Ya lo mencionó, versículos 12, por medio del bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 38, otro pasaje, hermano, que yo estoy seguro que usted sabe, pero que también es importante mencionarlo porque ahí también describe exactamente lo mismo. Arrepentíos, y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para que reciban, hermanos, el don del Espíritu Santo. Hermano, tenemos que entender esto. Si nosotros pensamos que el perdón de pecados es nomás por creer o por portarse bien o por ser buena gente, hermano, ¿dónde quedan todos estos versículos? ¿Dónde quedan estos versículos de Colosenses? ¿Dónde queda el versículo de Hechos 2? ¿Dónde queda el versículo de Romanos 6, 3 y 4? ¿Dónde quedan esos versículos? Hermano, le vuelvo a repetir, amigo, la única manera de poder tener esta vida juntamente con Él y de perdonar tus pecados, necesitas bautizarte. Si tú ya eres bautizado, gloria a Dios por ello. Pero tienes que saber que este es el único camino. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Wow, hermano. Excelente pasaje. Pablo, hermano, nos establece en este versículo 14, anulando. Esta palabra anulando, hermano, en el griego está en un tiempo presente, y este tiempo presente significa que la quitó de una vez y para siempre, de una vez por todas, ¿ok? Y Pablo, hermano, menciona esto porque es importante que el cristiano sepa que la ley de Moisés, esta acta, porque es lo que quiere decir Pablo, anulando el acta de los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos? La ley de Moisés. Anulando esta ley, dice, que era contraria a nosotros, dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Hermano, yo me sorprendo, y le digo honestamente, me sorprendo de aquellas religiones que quieren tomar la ley de Moisés, algunas cosas de los mandamientos de Dios dejados en el Antiguo Testamento, y yo me quedo pensando, bueno, y el versículo 14 del capítulo 2 de Colosenses, diciendo Pablo, es claro Pablo, específico Pablo, ya no está el acta de los decretos, iba en contra de nosotros, Cristo la quitó y la clavó en la cruz, ya no hay más autoridad de esta ley para nosotros, porque ahora estamos, hermano, bajo la ley de Cristo.
Ya no hay ley de Moisés. Pero claro, hermano, le vuelvo a repetir, para muchos es difícil dejar todavía la ley de Moisés en este tiempo que los judaizantes todavía querían acarrear, mis hermanos, la ley de Moisés. Todavía querían acarrear algunas enseñanzas como la circuncisión. Pablo les dice, ya no tiene potestad. Esta carta, esta ley ya fue quitada, ya fue clavada. Ahora nosotros andamos en Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermano. Y por eso le digo, Pablo es muy claro en estos versículos. Y Pablo les deja una gran enseñanza a los hermanos en Colosas de que no se dejen llevar ni por filosofías griegas ni por tradiciones de los judíos. Porque los judíos, hermano, le voy a repetir, eran hombres celosos, sí, eran hombres celosos, pero, hermano, muchas veces su celo no los dejaba mirar realmente cuál era la voluntad de Dios. Dice Pablo, esta carta de los decretos ya no tiene más vigencia para el cristiano. Así que, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Claro, hermano, Jesús hace una referencia, Pablo, perdón, hace una referencia a la crucifixión de Cristo y dice, ¿verdad? Algo muy interesante, despojando a los principados y a las potestades, claro, hablando acerca de del sumo sacerdote, de los sacerdotes judíos y también de Poncio Pilato, ¿verdad? Del gobernador, de los que estaban en ese tiempo como máximas autoridades. Dice Pablo, despojándolos, los dejó en vergüenza, ¿verdad? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Claro, hermano, porque ese era el plan de Dios. El plan de Dios, hermano, era que Cristo muriera en esa cruz, resucitara al tercer día y nosotros, usted y yo, mis hermanos, gozar de esta nueva vida. Imagínense, hermano, qué maravilloso. Por eso dice Pablo, triunfó, porque este era el plan. El plan eterno de Dios se cumplió por fin. Por eso fue un triunfo. Para Cristo fue un triunfo. Para el cristiano es un triunfo que Cristo haya muerto en esa cruz del Calvario por nosotros. Y como un triunfo, hermano, necesitamos vivir y valorar lo que Cristo hizo por nosotros, hermano. Por eso lo que menciona Pablo aquí, hermano, es importante en nuestra vida cristiana. No podemos menospreciarlo. No podemos hacerlo a un lado, hermano. Así que le invitamos, hermano, amigo, ya terminamos la clase del día de hoy. Le invitamos a que continúe mirándonos. Como siempre le digo, para nosotros es importante que nos sintonice. Vamos a terminar con una oración a Dios, como siempre le digo, y después de esto, hermano, pues hacemos unos pequeños anuncios. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque primeramente mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, aunque muchas veces, Señor, reconocemos que no nos merecemos ninguna de esas bendiciones, pero por tu gracia y tu bondad, Padre, pues ahora gozamos de esta nueva vida. Te pido, Señor, que seas con cada uno de nosotros para que podamos valorar y podamos estimar esta salvación tan grande que tú nos has dejado. Te pido, Señor, también por aquellos hermanos que predican tu palabra, que lo sigan haciendo, Señor, de la manera que a ti te agrada. Te pido también por mis hermanos que nos sintonizan y que nos miran. Y también, Señor, te quiero suplicar por aquellos hermanos que están enfermos, que están convalecientes, que están pasando necesidades, Señor, que tú les bendigas doblemente. Gracias por todas tus bendiciones y todo esto, Padre, te lo ruego y te lo suplico. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, agradecemos siempre su tiempo, que nos mira, que nos sintoniza. Le invitamos a que se suscriba al canal, hermano, dele like al video, comparta este video. Para nosotros, hermano, es importante que lo haga. Así que le invitamos a que lo haga, mi hermano. Recuerde el domingo 11:30 de la mañana nuestro servicio de adoración. Y recuerden, mis hermanos, que seguimos teniendo videos como los días lunes. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video.